¿Te gustaría escuchar una historia de brujería realizada en Navidad? Pues has llegado al canal indicado. Esta experiencia compartida por una suscriptora tiene muchos matices de maldad y momentos que desafían toda lógica. Si deseas hacer una buena obra para que Santa te traiga muchos regalos, suscríbete y regálame tu like, para que cada vista sea un pulgar arriba. Así YouTube recomendará mis relatos a más personas. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Esta vivencia ocurrió hace años, precisamente durante la época de Navidad. Es una experiencia escalofriante desde cualquier perspectiva y en particular me dejó marcada de por vida. Mi nombre es Antonia y esta es mi historia. Para comprender mejor la situación, debo mencionar que mi madre es la tercera de 4 hijos. A pesar de que no hay mucha diferencia de edad entre ellos, la relación entre mi madre y sus hermanos no fue la mejor a medida que crecían. No sé por qué razón se apartaron tanto de los valores que les inculcaron nuestros abuelos, quienes siempre fueron personas trabajadoras y honradas. Mis 2 tíos mayores mostraron actitudes codiciosas y envidiosas. Cuando se casaron, no estoy segura si buscaron parejas con las mismas características o si sus esposas adoptaron esas actitudes, pero el caso es que ellas también se comportaban de manera similar. Mi madre y su hermana menor eran diferentes, eran devotas de la iglesia y siempre obedecieron a nuestros abuelos. De hecho, mi tía Alicia nunca se casó y por lo tanto se quedó viviendo con los abuelos hasta que fallecieron. Con este contexto familiar, puedo contarte la historia macabra que aún al recordarla me estremece. Hace varios años, mis 2 tíos, Julio y Luis, vivían en otra ciudad del país, por lo que no nos veíamos tan seguido. Sin embargo, para las fiestas navideñas, ellos viajaban con sus esposas y con sus hijos hasta nuestra ciudad. Así podrían convivir con los abuelos que todavía vivían en aquel entonces y con los parientes que también residíamos aquí. Nuestra casa estaba a un lado de la casa de los abuelos maternos, así que cuando llegaban para esas fiestas los tíos, podíamos salir a jugar o a pasear con los primos. Era muy divertida la convivencia entre nosotros. Sin embargo, mis papás no podían decir lo mismo. A veces, entre los tíos y sus esposas habían discusiones a causa de sus ideas absurdas y actitudes infladas. Recuerdo que una Navidad llegaron mis 2 tíos con sus familias y se instalaron en casa de los abuelos. Y un par de días antes de la cena de Navidad, mis abuelos decidieron juntar a todos sus hijos para tener una velada. No se nos hizo nada extraño, así que fuimos a cenar con ellos. Mientras mis primos y yo salíamos a jugar, los adultos se quedaron en la casa para platicar cosas de adultos. Más tarde nos llamaron a cenar y mis primos y yo nos fuimos acomodando en nuestros respectivos lugares. Y ahí escuchamos que mis tíos empezaron a hablar de la muerte y que cuando sus padres fallecieran, tendrían que hacerse cargo del negocio familiar. Ellos cosechaban maíz y algunos vegetales, por lo que tenían varios terrenos de buen tamaño, más la casa en que vivían. Mi abuelo se molestó y dijo que cómo era posible que si ellos todavía estaban vivos, se atrevían a repartirse los bienes, incluso frente a ellos. Mis primos y yo mirábamos sorprendidos las caras de los tíos y de mis padres, sintiendo la tensión en el aire. La atmósfera festiva que rodeaba la cena de bienvenida de repente se volvió pesada y cargada de emociones difíciles. Los adultos sumidos en una conversación seria no parecían percatarse de nuestra presencia.
Mi abuelo continuó expresando su descontento, cuestionando la actitud de mis tíos al hablar de herencias y reparticiones en un momento tan inoportuno. Y las esposas de mis tíos trataban de calmar la situación, argumentando que era necesario discutir esos temas para evitar futuros problemas, pero mi abuelo no estaba dispuesto a aceptarlo. Mis primos y yo intercambiábamos miradas de desconcierto, preguntándonos si era adecuado que presenciáramos esta disputa familiar. Algunos adultos intentaron cambiar de tema, pero la tensión persistía. Finalmente mi abuela, cansada de la discordia, intervino. Con voz firme, recordó a todos el verdadero espíritu de la Navidad y la importancia de la familia. Mencionó que si seguíamos con la disputa, pasaríamos una Navidad amarga e iniciaríamos el año con el pie izquierdo, que no quería que continuáramos la plática y que mejor disfrutáramos la cena de bienvenida. Eso en homenaje a sus hijos recién llegados. Sus palabras resonaron en la sala y poco a poco la tensión disminuyó. Mis tíos, visiblemente afectados, no dijeron ni una sola palabra más, pero se quedaron muy enojados por la plática. Al día siguiente, mis dos tíos, a la hora de la comida, estaban platicando en el patio mientras preparaban unas carnitas asadas. Ahí, mientras bebían unas cervezas, decían que cómo no veían sus papás que ellos debían de quedarse con todo, como hijos mayores que son y como varones, que debería de casarse la hermana menor porque era un estorbo, y que al recibir la herencia podían vender los terrenos y mudarse a la ciudad. Yo escuché todo junto con mi hermano mayor, así que rápidamente nos fuimos a la cocina, donde estaba mi mamá, y le dijimos todo lo que habíamos escuchado. Ella dijo que no mencionáramos nada para que la comida estuviera en paz. Sin embargo, pasó lo mismo de la noche anterior. Mientras todos estábamos reunidos, los tíos comenzaron con lo mismo. Peleaban la herencia a pesar de que mis abuelos estaban vivos. Mi mamá, en un intento de preservar la armonía familiar, propuso cambiar el tema y enfocarnos en cómo íbamos a celebrar la Navidad, la cual era al día siguiente, qué juegos haríamos con los niños y cómo se iban a dividir la preparación de la comida. Sin embargo, la tormenta ya se había desatado y la discusión sobre la herencia parecía ser inevitable. Después de comer, mis primos y yo nos retiramos a la sala para ver una película. Los adultos se quedaron afuera compartiendo conversaciones triviales. Acá viene lo interesante del asunto, así que pon mucha atención. Yo siempre he sido amante de los animales, me encantan las aves del corral como los perros y gatos. Así que cuando tenía tal vez unos 9 años de edad, recogí una gatita color amarilla. La crecí con mucho cariño y siempre estaba conmigo. Dormía en mi habitación, así que era considerada como parte de la familia. Todos la conocían y su nombre era Cleo. Nos sentamos a ver una película de la época, de esas donde sale Santa Claus. Como teníamos primos pequeños, tratábamos de incluirlos en nuestras pláticas, así que intercambiábamos ideas de lo que habíamos pedido a ese ser sobrenatural. Y ahí estaba Cleo a mi lado, como siempre, dándome cariño. Cuando más o menos a la mitad de la película, entró mi tío mayor y su esposa muy molesta. Nos imaginamos que era por lo de los terrenos. Ellos eran unas personas muy necias. Sin embargo, era demasiada su insistencia, por lo que a mí en lo personal se me hizo muy extraño, a pesar de mi corta edad de 15 años. Por la noche le dije a mi madre que el tío se comportaba muy avaricioso, que a lo mejor necesitaba de manera urgente el dinero, y por eso tanta friega con lo de la herencia. Mi madre incluso me dijo que cuando nosotros nos fuimos a ver la televisión, él le dijo a sus padres que para que no hubiera ningún pleito, deberían de dar la herencia en vida, a lo que el otro hermano dijo que estaba de acuerdo. Al día de hoy, que soy una mujer adulta, creo que mis abuelitos habrán sentido mucho dolor o sentimiento de ver que sus hijos se peleaban por sus cosas, deseándoles hasta la muerte
para que pudieran disfrutar lo que ellos con mucho trabajo llegaron a construir. Pero regresando a la situación de ese día, estuvo muy grande el pleito. Mis padres tuvieron que intervenir para que dejaran de estar presionando con el tema, y fue por lo que mis tíos se salieron muy enojados de la casa. Ellos no regresaron hasta cerca de las 12 de la noche. Al día siguiente mis padres, mi hermano y yo, salimos temprano para visitar a mis abuelos paternos, llevarles los regalos y demás. Como vivían a 1:30 de nuestra casa, nos fuimos muy temprano. Regresamos después de la hora de la comida, cerca de las 4 de la tarde. Para ese entonces mi tía se quedó preparando el pavo en nuestra casa, porque mi mamá tenía un horno un poco más grande que el de mi abuela, y habían comprado las cosas un día anterior. Así que decidieron que ella lo cocinaría ahí, y mi madre llegaría para preparar el arroz, puré de camote y botana para la velada. Todo estaba normal. Mis tías, esposas de mis tíos, iban de vez en cuando a ver cómo estaba todo, hasta que llegó la hora de la cena navideña. Nos reunimos todos a cenar y mi tío mayor llegó con una olla. Dijo que había hecho un estofado, que lo preparó especialmente para nosotros y que lo disfrutemos. Nos fuimos sirviendo los alimentos. El estofado estaba muy caliente, tenía muchos vegetales y carne desmenuzada. Lo comimos mis abuelos, la tía y nosotros. Mi madre le preguntó a su hermano si no lo iba a comer. Él dijo que después de prepararlo, lo olió mucho y que estaba asqueado. Solo nos cuestionaba que cómo estaba, que si tenía buen sazón. Nosotros dijimos que sí, y realmente nos comimos toda la sopa. Mis abuelos también dijeron que estaba rico. Cuando terminé el plato me di cuenta de que nadie de esa familia había probado el estofado. Incluso uno de mis primos dijo que quería probarlo, pero su madre dijo que no, que mejor comiera el pavo y el puré. Más tarde todos nos empezamos a sentir indispuestos, principalmente mis abuelos, por lo que después de la 1:30 de la madrugada nos fuimos cada quien a descansar. Al despertar al día siguiente, la sensación de malestar persistía en todos nosotros. Nos mirábamos con preocupación, tratando de entender qué había causado esta indisposición. Mi abuela y mi abuelo estaban particularmente afectados, y la idea de que algo en la cena navideña pudiera haber provocado esto nos inquietaba. Mi madre, al notar que todos estábamos sintiéndonos mal, comenzó a indagar sobre lo que habíamos consumido la noche anterior. Fue entonces cuando recordamos el estofado que mi tío mayor había preparado. El hecho de que ninguno de los integrantes de su familia lo hubiera probado después despertó sospechas. Entonces nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Todo el día 25 de diciembre mis abuelos estuvieron en cama, tenían fiebre y malestares estomacales. También mi hermano mayor. Sin embargo, además de esta preocupación, yo tenía otra. Llamaba a Cleo para que viniera a comer, pero simplemente no aparecía. Incluso haciendo memoria, mi gata no había venido a dormir conmigo la noche anterior. Salimos mis papás y yo a buscarla, pero no la encontramos por ninguna parte. Realmente estaba preocupada y lloraba porque no había venido en mucho tiempo. En la noche me sentía muy mal del estómago, así que me tuve que acostar temprano por mis malestares y me dormí hasta el día siguiente. El día 26, mi madre fue a buscar a mi papá para pedirle que llevara al abuelo al hospital. Curiosamente, mis tíos y sus familias habían salido y mi abuelo estaba solamente con la abuela. De manera rápida lo llevamos a urgencias y ahí lo atendieron. Le dieron suero y unas medicinas. Lo estabilizaron y por la tarde lo llevamos a casa. Un par de días estuvo tomando los medicamentos, pero no mejoraba. Incluso desmejoraba aceleradamente. Ahí mi madre, muy astuta, pensó que sería bueno llevarlo con una señora curandera que conocía. Llegamos a verla y la mujer inmediatamente
lo pasó a su consultorio. Lo empezó a atender y le dijo que había comido el abuelo carne trabajada y además le habían puesto polvo de hueso. Por eso los dolores que tenía, la fiebre y el estómago hinchado. Mi madre asustada dijo que su hermano había hecho un estofado y que los que habíamos ingerido esa comida estábamos enfermos, pero que el abuelo aún estaba más. La señora le mandó tanto a él como a nosotros unos tés para provocarnos vómitos. Dijo que era muy importante devolver el estómago lo más pronto posible, porque si no podría perder la vida mi abuelo, y nosotros tendríamos un mal que arrastraríamos durante mucho tiempo. Que fue una bendición haber ido, porque los médicos jamás hubieran dado con el mal que tenía. Nos regresamos a la casa y tomamos los tés que nos dio la señora. Además hicimos algunos rituales de purificación. Yo me sentía afligida por eso y porque mi gata Cleo todavía no aparecía. Entonces sentí la corazonada de que lo que habíamos comido en la cena de Navidad fue a mi gata. Le dije a mi papá y él me creyó. Él me creyó después de lo que la curandera dijo. Así que fue a la casa de los abuelos y ahí vio a los dos tíos comiendo botana y viendo la tele. Les dijo con una seguridad que ya sabíamos que el estofado que hizo fue de la gata Cleo. El tío quedó pálido y se levantó rápidamente. También mi padre le dijo que sabíamos perfectamente que nos habían hecho un trabajo de brujería en la comida, que habíamos ido con una mujer que curaba y que ella dijo que teníamos la brujería y la habíamos ingerido, y por eso el abuelo estaba muriendo. El tío dijo que pensó que el gato no era de nadie y que se le hizo fácil cocinarlo, ya que en varias partes de Perú algunas personas comen carne de esos animales. Mi padre dijo que podría ser que las demás personas comieran esos animales, pero que en la casa jamás había sucedido. Y además que sabía perfectamente que esa gata era nuestra mascota. Le dijo también que él tenía demasiada avaricia. Con tantos gritos despertamos al abuelo y él salió de su habitación. Y les dijo a los dos tíos que eran una vergüenza para la familia el haber atentado contra él y su sangre. El tío dijo que necesitaba de manera urgente dinero porque tenía problemas con unas personas a las cuales les había pedido dinero prestado y que había pasado el tiempo límite y temía por su vida. El abuelo les dijo que por favor se retiraran de su casa, que el año nuevo lo podrían pasar en sus hogares y que pensaran en sus actos. Además, que les deseaba de corazón que Dios les perdonara por el habernos hecho brujería mortal. La curandera continuó tratando a mi abuelo y al resto de la familia, proporcionando remedios naturales y los rituales correspondientes para contrarrestar los efectos de la brujería. A medida que pasaban los días, la salud de mi abuelo comenzó a mejorar, pero el proceso de recuperación física estaba acompañado de una profunda herida emocional. El tema de la herencia, que una vez fue el foco de las disputas familiares, quedó eclipsado por la traición y el intento de envenenamiento. Mis abuelos dejaron un testamento bien estipulado, donde la casa se la dejaban a mi tía soltera, los terrenos más grandes a mi mamá y un terreno pequeño a cada uno de mis tíos. Ellos regresaron al pueblo cuando mi abuelo falleció de un infarto. Mi abuela estaba muy triste y desconsolada, por lo que la tristeza hizo que ella también falleciera al año siguiente. Los tíos seguían con la avaricia. Contrataron a un abogado para impugnar el testamento. Peleaban porque querían tener más, o al menos tener lo mismo que mi madre y la tía, pero no pudieron ganar el pleito. Han pasado muchos años y no los hemos vuelto a ver. A veces mis primos me escriben para saludarme, pero eso es muy esporádico. A veces la ambición es más fuerte que la conciencia. Ese sentimiento ennegrece el alma y acaba con las relaciones que realmente valen la pena.
Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?